Vayan a estudiar. Hey amigos, ¿cómo están? Gente rockdatera, hoy les traigo la biodata del padre del metal argentino. El indomable, el siempre incorrecto, el que no te la careteaba nunca, el incomprendido, el nacionalista, el que vivía en el campo, el padre del perrito metal. Sí, tuvo un perrito llamado Metal. El que ayudaba desde el anonimato a hogares y a comedores. Más argentino que el mate, más difícil de voltear que Maradona en el 86 o que Messi en Qatar en el 2022, ojo con esa. Hoy nuevamente nos toca descubrir una gran personalidad. ¿Quién era Iorio antes de ser Iorio? ¿Cuándo traspasó esa barrera de trascender, de ser hiperpopular? Para. ¿Este pibe fue el que puteó a los hippies en el Bea Rock del 82? Fue el que formó no una, no dos, 3 bandas pilares fundamentales del heavy nacional. ¿Cuándo dejó de tocar el bajo? ¿Por qué es tan amado como odiado en partes iguales? Hace 3 días que intentan allanar la casa de Ricardo Iorio, responde con balas. Tengo balas para más. Escuchame el dólar, yo compré balas, hermano. Me llama poderosamente la atención el reconocimiento que recibe de los grandes músicos latinoamericanos. Ojo, dije músicos porque premios no, aunque para muchos estaba cantadísimo, el Gardel 2023 para Ricardo no fue. Realmente se lo merecía. Bueno, vamos a hablar de eso también. Acompáñame porque hoy te cuento lo que todavía nadie te contó de Ricardo Iorio. Antes te invito a suscribirte, déjame un like, comentario acerca de qué otra biodata se puede venir en este canal. Acomodate y como diría nuestro benemérito, sirva otra vuelta, pulpero. Muchachito. Bueno, no conseguí otro imitador, perdón. Ricardo Horacio Iorio nació el 25 de junio de 1962 en el Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela. Se crió en la localidad de Caseros, zona oeste del Gran Buenos Aires. Su padre, Alfredo Iorio, nacido en 1940, era hijo de inmigrantes sicilianos y su madre, Elda Pedraza, era de ascendencia indígena, tehuelche. Sus padres eran muy jóvenes cuando se juntaron y al poco tiempo tuvieron a su primer hijo, a quien llamaron Alfredo. Ricardo nació unos cuantos años después y para 1972 nació Andrea, su hermana menor. Muchos saben que la niñez de Ricardo estuvo marcada por la adversidad, pero realmente pocos conocen la cruda realidad que tuvo que afrontar y cómo repercutió eso en su visión del mundo, de la música. Ricardo pasó gran parte de su infancia en un pequeño terreno ubicado en la zona sur de Caseros, zona oeste del Gran Buenos Aires, como les decía. Lo mismo que aclaré en la biodata de Tanguito, que casualmente hay un video también en este canal. Caseros, como casi todo el conurbano en esa época, era área de descampados, de zanjas, poca población. En ese contexto, realmente la familia era un bardo, era un quilombo, discusiones todos los días, roles disfuncionales, muchas veces Ricardo debía cuidar a su hermana, en fin. Sin embargo, y aún así, uno de los momentos más significativos que Ricardo recuerda de su infancia fue cuando tenía 5 años, en el 67. Racing jugaba la final intercontinental contra el Celtic. Su padre, Alfredo, logró traer a la casa una TV blanco y negro y sintonizar el partido que se transmitía en vivo. Se dice que aquel día 120.000 almas habían asistido al Cilindro de Avellaneda. Dato de color, no se recuerda aforo similar en la historia de este estadio, por lo menos busqué ahí y es como tipo 120 lucas, era un montón de gente. Cuestión que ganó Racing Club 2-1, pero en el resultado global empataron, por lo que se desempató en el Estadio Centenario en Uruguay. Racing finalmente se coronó campeón del mundo y el padre lloraba de la emoción. Ricardo siempre recordaba esto, ver llorar a su padre, besar el televisor. Dice que desde aquel día él se declaró hincha de Racing. Los días de escuela fueron una verdadera pesadilla. A Ricardo nada le gustaba menos que el colegio, pero admiraba las materias de historia, geografía y ciencias sociales. Así llegamos al verano del 72 y su vida cambiaría para siempre. Nacía su hermana menor, pero no por eso cambiaría. Su vida cambió porque los Reyes le trajeron una guitarra criolla. Lo curioso fue que él ya sabía que los Reyes eran los padres, pero se hizo el sota para recibir el regalo. Ay, Paul, ¿cómo vas a decir sota? Bueno, se hizo el dolou, en fin, ustedes me entienden. Más tarde, ya para el 78, le habían regalado su primer bajo, pero banca que esto recién comienza. La influencia del tango estaba muy arraigada en la familia, también canciones de Sandro y de artistas de esa época, pero la primer banda de rock argentino que Ricardo escuchó fue Pescado Rabioso. Ya con 13 años, en 1975, se juntó con Santiago Raffo, un amigo del barrio con quien comenzó a tocar canciones de los grupos del momento. Cuando hablamos del grupo del momento, o sea, situémonos, año 75, a ver, arriesguen. No, ese no. No, claro, y sí. Aunque no lo crean, Ricardo tocaba covers de Sui Generis. Es más, le gustaba ese mensaje de rebeldía que transmitían Charlie y Nito. Hoy puedo recordar que
y rasguña las piedras, yo me imagino que debe querer decir. Y rasguña las piedras. Y en realidad no eran piedras, eran donde los gatos hacen caca, ¿vio? Esas piedras. Bueno, eso decía después. Finalmente, todo concluye al fin, ya lo había dicho Boxey, y la amistad con Santiago Raffo también. Pero Ricardo seguía en búsqueda de una banda y tocar con alguien. Cierto día, su hermano mayor Alfredo le comenta que conocía una sala de ensayo donde parecía que ensayaba la banda El Reloj, otra mítica banda de nuestro rock oriunda de Loma del Mirador, Buenos Aires. Ricardo, sin dudarlo, comenzó a recorrer el barrio con la ilusión de poder encontrar esa salita y así poder escuchar a la banda. Recorrió, no podía dar con tal dirección hasta que un buen día encontró la sala y comenzaron todos los pibes a parar en la puerta a escuchar el ensayo. ¿Cómo termina esta historia? El tiempo pasó y años más tarde El Reloj tocaría como invitado en shows de Hermética y de Almafuerte. Hasta Juan Expósito, baterista de aquel mítico grupo, compartiría ensayos y proyectos con Ricardo y el Tano Marchello en la primera formación de Almafuerte. Nuestro querido Ricardo seguía en la búsqueda y mientras trabajaba duro, incluso ya desde niño trabajaba, colaborando con su padre, que tenía verdulería, seguía tocando la guitarra en su casa. Por trabajar con su padre se ganó el apodo de papero, repartía papas, cebollas por la zona de Caseros y alrededores. Y cuando iba a poner las ruedas, ¿sabes qué dije? ¿Por qué no le hice caso a mi papá y estudié? ¿Por qué no estudié? Decía. Ahora, ¿te imaginás cruzarte con Ricardo Iorio así en la calle? ¡Ay, papa, verdura! Qué hermosa que es la historia de nuestro rock, hermosa y real. Y lo que también es real es que tranquilamente podés colaborar con un cafecito. Un cafecito es una manera de pedir una colaboración monetaria para este hermoso canal que hacemos entre todos. Los que puedan y quieran, es súper sencillo, Mercado Pago, dejo el link abajo. También sabés que podés dejar un like, un comentario, suscribirte, todo eso ayuda también un montón, nos da un empujoncito. Y hablando de empujoncito, el padre se lo dio. Bueno, a decir verdad, Ricardo se fue, pero la cuestión es que en el año 1978, con 16 años, que paradójicamente fue el año en el cual su familia le regaló su primer bajo de 4 cuerdas, Ricardo se va de la casa y deja el trabajo de papero. Comenzó a repartir alimentos, fue tornero, matricero y en los ratos libres se colaba en el cine de la Valle, donde pasaban The Sun Remains the Same, película de Led Zeppelin editada en el 76, que estaba revolucionando el mundo joven y el rock and roll. ¿Por qué les cuento esto? Porque es uno de estos días en el cual conoce a Ricardo Chofa Moreno. La historia iba a empezar a cambiar, pero de a poco. Un mes después formaron un grupo de covers llamado Alarma junto a Carlos Aragone y Sandro Castaña. En él primeramente sonaban canciones de Black Sabbath y luego temas propios. Pasado unos meses conocen a un guitarrista que venía más del palo del blues, Osvaldo. El apellido era Civile. ¿Les suena? Presten atención a lo que les digo. Bueno, igual Osvaldo no queda y finalmente se une Pichi Correa a la banda, rebautizándola como Comunión Humana. Hacen 3 shows y se disuelven. Y sin embargo, los Ricardos, Iorio y Moreno, siguieron juntos, comenzaron a componer temas como Voy a enloquecer, Muy cansado estoy, Maligno, y mediante un aviso del diario contactan al baterista Gerardo Osenberg. Los ensayos fluían, pero la agrupación aún no tenía nombre. Algunos nombres que se barajaban eran Hydra o Bloque, pero un día un amigo, escuchando cómo tocaban, les dijo que el Power Trio tenía mucha potencia y que parecía un motor V8. Ese fue el puntapié inicial para una de las bandas precursoras del metal argentino. V8. Era julio de 1980 y la banda tocaba por primera vez. La cita fue en un club de Villa del Parque, en Capital Federal. El trío era potente y el público asistente había quedado estupefacto por la performance. Luego, en la primavera del 80, brindaban un segundo show, pero esta vez, y atento a este dato, convocados por la banda Orions. Dato de color, por si no recordás, Orions fue la que popularizó la versión en castellano de esta canción. Toda la noche hasta que salga el sol. Datazo. Para 1981 la banda estaba en carrera, pero debían seguir depurando el sonido. El baterista es reemplazado por Alejandro Pesadilla Colantonio. Dato friki para los bateros. Este muchacho fue el precursor de la utilización del doble bombo acá en nuestro país. Al año siguiente, Ricardo toma contacto con Alberto Samarvide, quien cantaba en la banda WC. Ambos organizan un concierto histórico en la sede del Club Atlético Chacarita Junior, ubicada en Avenida Álvarez Jonte y Federico Lacroze. De hecho, ahí al toque de Vorterix. La primera vez fue en Chacarita, pero no en la cancha, en la sede de Chacarita. Que fuimos yo, mi mujer y mi hermana, que lógicamente la tía de él, y fuimos a verlo a Ricardo. El primer show que hizo de su vida fue con V8.
Con B8, sí. Meses después, Alberto Samarvide abandona a la banda WC y se une a B8. Todo se iba gestando, así se iban moviendo las fichas. B8 tenía una nueva voz, una nueva impronta, pero aún faltaba la salida del Chofa Moreno, quien decide dejar B8 por su delicado estado de salud. De hecho, es él quien trae a Osvaldo Civile. Dato de color: Chofa Moreno fallecería en 1984, pero antes formaba una efímera banda llamada Letal junto a Juanchi Baleirón, Juanchi Baleirón, el de los Pericos, y Ricardo Iorio como cantante. Grabaron 2 canciones, una de ellas fue Solución Suicida y fue incluida en 1991 en el disco de Orcas Oíd Mortales. Datazo, Al mismo tiempo se aleja el batero Colantonio, quien se radicó en España y formó parte de la conocida banda española New, banda que en realidad no conocía, pero digo conocida porque busqué y es súper conocida. Así se incorpora Gustavo Roweck y de este modo, en mayo del 82, queda armada la formación clásica de B8: Iorio, Samarvide, Civile y Roweck. Poneme así un final de tango, ¿viste? Lo voy a volver a decir y voy a ponerme un final de tango. Y así queda armado B8: Iorio, Samarvide, Civile y Roweck. Realmente la historia de B8 es sumamente atrapante, inspiradora, si uno la sabe leer, ¿no? Por supuesto. En el 82 graban un demo cassette con el cual pudieron comenzar a darse a conocer, y luego de varios conciertos se forman lo que ellos llaman la primera brigada metálica. Sí, lo que escuchaste, brigadas metálicas. Así se autoproclamaba el fandom de B8, claro que sin saber lo que era un fandom, ¿no? En ese momento. Pibes de 16 años que seguían a la banda a todos los shows y también a los ensayos. O sea, era lo mismo, era a todos, el famoso te sigo a todos lados, así, a todos lados. Ricardo, ni lerdo ni perezoso, les escribe una canción, y para gigantar el mito de la historia cuenta que la escribió en un cartón que encontró viajando en bondi. Bondi igual colectivo, bus, lo que usamos para trasladarnos en las ciudades. Aclaro por si hay alguien de otro país. A propósito, si hay alguien de otro país mirando este video, comenten abajo. Lo cierto en todo esto es que algo grande se estaba gestando, un recambio generacional, un recambio en la música, y ahí estaba Alberto Samarvide el 21 de septiembre de ese año conociendo a Papo en un recital de riff en Parque Sarmiento. Papo en los días que siguieron asistió a un ensayo de B8 y posta que la re flasheó. Por esta razón habla con sus amigos, los organizadores del festival Bea Rock, y le dice que si B8 no toca, él no va. Corta. Dato de color: a esta altura Papo ya era Papo, ¿no? O sea, Papo Blues, Aeroblues, Polifemo, viajes a Europa, conocer a Lemmy de Motorhead. Les recomiendo la biodata de Riff, que también está en este canal y le sigo vendiendo videos. Volviendo a B8 en el Bea Rock, la gente claramente no lo comprendió. En el 83 grabaron Luchando por el Metal. Perdón, pero no puedo decir la palabra Luchando por el Metal sin hacer este gesto. Luchando por el Metal. En este disco, Papo toca de invitado en la canción Hiena de Metal y salen a tocar por todos lados. El club Vélez Sarsfield para 2000 personas, gira por Pergamino, Arrecifes y Rojas, y hasta telonean a Búnker y a Barón Rojo en el Estadio Obras. A fines del 83 se presentaron en la cancha platense. Solo 6 días después del famoso show, Riff termina el año sin cadenas en Ferro, concierto que sabemos que se produjeron grandes incidentes muy graves, hecho que puso en peligro la continuidad no solo de la banda, sino también de todo el género. Atención, Riff en Ferro, para que sientas una verdadera banda de rock and roll. A la gente le molestaba mucho, ¿viste? Se asustaba con los metaleros por la calle, y máxima cuando había recitales, en donde nadie sabía qué hacer, porque era el inicio de todo. Y a los recitales era esquivar a la policía, esquivar los palazos a la salida del recital. Eran recitales violentos, la gente estaba media violenta y bueno, y eso no le gustaba a nadie. Durante 1988 continuaron las presentaciones por todo el conurbano, grabaron Un Paso Más en la Batalla en los estudios Panda, y en el 85 Samarvide y Roweck viajan a presenciar la primera edición del Rock in Rio en Brasil. Un poquito más tarde viajan Iorio y Civile y surgen problemas entre los cuatro. El problema era la falopa, la Ricarda, ¿no? Valga la redundancia, nunca mejor puesto. O sea, digo, problema con las drogas. Iorio y Samarvide deciden regresar a la Argentina y seguir con B8, pero sin Roweck y sin Civile. Aclaración, por supuesto que esto no es una memorabilia de la banda B8 ni de las bandas que van a seguir en este informe, ¿no? Estamos repasando la vida de nuestro protagonista, Ricardo Iorio, pero los datos aquí expuestos tienen el fin de dar a conocer cómo era Ricardo, como les dije al comienzo, por qué hacía lo que hacía, ¿me explico? Y porque esta parte que sigue la quiero explicar muy bien, porque acá surge prácticamente toda la escena heavy, incluso hasta la actualidad. Iorio y Samarvide deciden rearmar B8, por lo que convocan a los guitarristas Walter Giardino, ex Punto Rojo, y Miguel Roldán,
Roldán ex Rigel. Y también convocan a Gustavo Andino. A partir de este punto surgen muchas modificaciones en las formaciones, problemas entre los integrantes, pero en resumen, Giardino tiene diferencias con Ricardo, se aleja y arma Rata Blanca. A su vez, Rowek, que había vuelto de Brasil, intenta volver a B8, pero no llegan a un arreglo económico y también se une a Rata Blanca. Osvaldo Civile, quien también había regresado de Brasil, forma Orcas y tiempo después, por diferencia con el resto, Samarvide forma Logos. Dato de color, dicen que Samarvide se alejó por la religión, por sus creencias, y muchos afirman que en los últimos shows de B8 llegaron a tirar agua bendita. What the fuck, boludo. Agua bendita es un montón. Lo cierto es que el 7 de diciembre de 1986 tocan en el famoso Paracultural y luego de 7 años de actividad tocan por última vez en un reducto de 100 personas en San Telmo. B8 era una banda destinada a separarse. No puede existir una banda como B8 en ese momento, ¿no? Estaba claro que era una banda que se tardaba un mes en conseguir una nota y 3 minutos en pudrir. El B8 fue fantástico, fue muy lindo porque uno veía, o sea, yo vi cómo se juntaban muchachos del barrio apoyando la idea. Es el único grupo que dejó una leyenda en los últimos tiempos, del 80 al 90. El mito de B8 había comenzado dando nacimiento a las siguientes bandas: Rata Blanca, Giardino y Rowek, Orcas con Civile, Hermética con Iorio y Logos con Roldán, Sensi y Samarvide. Para ese mismo año, Ricardo se casa con Ana Mourín, con quien tendrían al año siguiente, en el 88, a Diana Iorio y en el 96 a Sofía. Ana Mourín editó un libro que hoy es histórico llamado B8 un sentimiento. Fue el primer libro que habló acerca de la vida de Ricardo. La historia se pone super heavy, dramática, trágica. Ana tuvo un desenlace triste y se sumó a la lista de tragedias que azotaron a Ricardo. Sí, chicos, si algo trazó la vida de Ricardo fueron las tragedias, pero siempre pudo levantarse, siempre pudo seguir y afrontar todo lo que venía, y así, de este modo, llega la H, Hermética. Tras la disolución de B8, Ricardo intentó sin éxito formar una banda con Martín de la banda Kamikaze y posteriormente, en 1988, formó Hermética. Hacía 10 años había explotado Metallica, Slayer, Megadeth y el género había madurado un montón. Hermética era producto de eso. Ricardo se asocia al Tano Romano, al cantante Claudio Alberto Castro, más conocido como O'Connor, y a Fabián Spataro, que luego lo reemplaza a Tony Scotto, ¿no? Como ninguna otra banda, Hermética tuvo el don de radiografiar a nuestro país y a la clase de trabajadora. En ese momento nadie lo había hecho. Luego del primer show ingresa el personaje, como les decía, de Tony Scotto, que tantas anécdotas nos dejó, y en el 89 sale el disco homónimo de Hermética. Dato de color, ustedes sabían que Hermética se iba a llamar Helvética, en realidad. Datas. Y nació Hermética, que la comenzamos a armar, se iba a llamar Helvética, me acuerdo. Ricardo en ese momento veía cosas que quizás no, escribía cosas que todos veíamos, pero que quizás la veías y pasaban y nunca le prestabas atención, ¿no? La popularidad del grupo fue en aumento desde su inicio. A pesar de no tener temas en la radio ni ninguna difusión realmente importante, editaron en el año 91 Ácido Argentino y en el 93 un álbum en vivo. No me quiero olvidar de contarles que en el 92 telonearon a Motorhead y de allí se desprende este fotón. Al parecer, Lemmy criticó la versión que Hermética había hecho de la canción No Class para su disco de covers del año 89. Y es más, te tiro una data, esta tampoco la sabía yo. Hermética en ese disco de covers hizo una versión de Vencedores Vencidos de Los Redondos. Lo loco de esto fue que hacía recién 2 años que había salido Un Bayón para el Ojo Idiota. La metrópolis transformó la polis en tribus. Y ya lo ven en esa canción que yo mismo grabé, que decía, voy a ver qué escribe mi pare, la tribu de... No, yo no quiero tribus, porque tribus es indigenismo, y volver para atrás hace que nos balcanicemos más, nos hagamos cada vez más chicos. Al contrario, la propuesta que hoy tendría en la mente sería que Perú, Paraguay, se unan. Paraguay, Perú y Argentina, una misma nación. En 1924 se da un hecho muy inusual. Formaron parte de la edición del Monster of Rock junto a Slayer, Kiss, Black Sabbath y Motorhead. El día venía como impecable, tipo así, lindo clima, cancha de ferro, creo que era cancha de ferro, ¿sí? Hermética tocó, obviamente antes que todos estos monstruos, y para la sorpresa de los músicos, al terminar su set, la gente comenzó a irse. O sea, no se fueron todos, pero se fueron un montón. Esto evidencia que mucha gente había ido a ver a Hermética y que Hermética estaba realmente pisando fuerte. Aquel año salió Víctimas del Vaciamiento y lo presentaron con un estadio de obras sanitarias colmado. Les recomiendo mirar el video de la tragedia de Morón 90, que también está disponible en este canal. Sí, otra vez te estoy recomendando un video de este canal.
Husmeá. Ahí, si sos nuevo, husmeá por Rock Data, que hay un montón de data. Aquel 1994 sería crucial, ya que nuevamente Ricardo se pelea con sus compañeros y nuevamente se separa. Cuando tocan en obras, en esa época tocar en obras para 4.000, 5.000 personas, o sea, con un show propio, era lo máximo. Y Hermética termina acá arriba. Y ahí empieza el mito. ¿Por qué? Porque una banda se separa en el tope de su carrera. Qué grande Andrés Violante. Quiero dejar un fuerte abrazo a una persona que admiro mucho, Andrés Violante, de los fotógrafos históricos de nuestro rock y que está más vigente que nunca. Muchas de las fotos exhibidas en este documental seguramente son de su autoría. Visiten su canal de YouTube, que está buenísimo lo que hace, entrevista a gente. El destino le tenía preparado a Ricardito un futuro próspero. Bueno, no sé si próspero, pero sí un gran proyecto. Un sonido más pesado y letras aún más profundas. Junto al Tano Marcello y a Claudio Cardassi, Ricardo forma Almafuerte. Y sí, pará, ya sé, Cardassi fue el primero, después vinieron Rodolfo Márquez, Walter Martínez y hasta el recordado Bim Valencia. Un día yo vengo de una zapada acá en Aedo, y cuando llego yo a la mañana me dice mi señora que me había llamado Ricardo. Y bueno, y le pregunté qué pasaba, y ahí me dijo lo que había pasado con Hermética y por qué no nos juntamos a tocar. B8, Hermética, fueron grandes cosas para mí, nadie más la lloró que yo. Ahora bien, Almafuerte viene de la Argentina. B8 es un motor americano, Hermética de Grecia. Esto es la Argentina. Quiero ser un grupo argentino, no quiero ser un grupo argentino. Pero pará, antes de seguir me quiero detener en algo que para mí es sumamente importante, que realmente es desconocido por casi todos, no te estoy jodiendo. La desaparición de José Luis Mourín, hermano de Ana Mourín, esposa de Ricardo, o sea, el cuñado de Ricardo Iorio. Averiguando puede atar algunos cabos sueltos y echar claridad, aunque sea un poco, a esta misteriosa historia que te relato a continuación. José Luis y su hermana Ana Dora Mourín crecieron en Munro, donde asistieron a la escuela primaria Almafuerte. Valga la redundancia, ¿no? Si hay casualidades. En los años 80, Luis comenzó a mostrar una faceta oscura y espiritual. Estudiaba el universo y leía la Biblia, incluso algunos otros libros sagrados. En 1990 anunció su intención de viajar a San Luis para comenzar una nueva vida. Según él, la región de Cuyo contenía un paisaje muy similar al descrito en la Biblia. Allí partió rumbo a la provincia. Sin embargo, días después regresó a Buenos Aires diciendo que había mucha gente, muchos turistas, que las condiciones no estaban dadas. Todos se preguntaron el por qué. Realmente era todo muy raro, pero pará que sigue. 2 semanas más tarde, el destino elegido por José Luis fue Catamarca, nuevamente con el objetivo de cambiar de vida. Así, José llegó a la provincia y hete aquí el gran misterio. Nunca más nadie supo nada de él. La noticia de su desaparición apareció en el diario Clarín. Se intitulaba "Buscan a un estudiante extraviado en Catamarca". También informaban que solo viajaba con un morral, 2 Biblias, una en español y otra en hebreo, y un libro llamado Gabadab Gita de la escritura sagrada hindú. Perdón si no lo dije bien, no sé cómo se dice. Mauro, compañero de Ana y José Luis en aquella escuela, en Munro, fue quien describió todo esto recién en el año 2009, casi 20 años después, en un blog de egresados en donde más gente comenzó a aportar información muy valiosa del caso. Incluso se habla de que José Luis partió al encuentro con seres de otro planeta. Y pará, porque esto no es todo. Mauro también afirma que días previos a la partida a Catamarca, José Luis le pidió que le tradujera en inglés algunas de las canciones de B8. No, increíble esta historia. Lo cierto es que en medio del misterio, Ana, su hermana, escribió la canción Atravesando el Límite, que Hermética estrenó en 1992 en el show que telonearon a Black Sabbath. Respecto a la búsqueda y volviendo a Ricardo, fue él justamente quien la encaró recorriendo el país completo con su camioneta. Jamás encontró ningún indicio. El cuñado de Ricardo Iorio, José Luis Mourín, aún hoy sigue desaparecido. Quiero agradecer especialmente en este momento a Maxi Sevilán por aportar mucha data valiosa de Ricardo expuesta en todo el desarrollo de este video. Hay un video próximo a salir que les quiero recomendar. Será una producción del canal Revista Poag junto al canal La Vieja Escuela Archivos. Vayan a seguirlos porque hay una redata ahí. Bueno, seguimos, que queda todavía muchísimo para. Hablando de chivos, vamos a hacer esto. Mirá, me voy a poner esta gorra. Un ratito me la voy a poner. Porque es la gorra de Beller. Beller es una banda de Quilmes. Bueno, en realidad no tocan más ahora, pero es una banda que me gusta mucho y es una banda con la que compartimos muchos escenarios con 5 tatuajes. Así que vayan a seguirla ahí a Beller. Vayan a seguir a 5 tatuajes también, ¿no? Por supuesto. Ahí canto algunas de las historias que tienen que ver con la pérdida de mi viejo, los 5 tatuajes, que son estos.
Bueno, y en fin, sigamos porque no me quiero poner en ese mood. En 1995 sale Mundo Guanaco, primer disco de Almafuerte. Nuevamente Ricardo a la vanguardia, se le ocurre reversionar un tango, Desencuentro, de Cátulo Castillo, y de Los Pagos del Tiempo, de José Larralde. Por otro lado, la canción Como los Bueyes tiene la letra de un poema de Pedro Bonifacio Palacios. Pedro firmaba siempre sus obras como Almafuerte, de hecho de ahí viene el nombre de la banda. Ahí nomás de haber salido el primer disco, comienzan a trabajar para el segundo. Ricardo estaba concentrado, enfocado en su proyecto, había sido padre en el 96 y se venía el segundo disco. El segundo disco del Entorno fue producido por Fabio Cianciarulo de Los Fabulosos Cadillac. Ricardo poco a poco se comenzó a dar cuenta que su mente, su pensamiento iba más allá de las hordas metálicas. Sus decires comenzaban a tener un poco más de peso. Que grupos como Los Charros o que los que están en los sellos multinacionales, es una manera de mostrarle al pueblo que los sellos grabadores no responden a los intereses de la nación y quieren que seamos todos cabezas huecas. A mediados de 1998 la banda publicó el álbum homónimo Almafuerte, producido por Ricardo Mollo. Este álbum marcó la llegada de la banda a una compañía discográfica multinacional, Polygram. De hecho, Ricardo Mollo supongo que habrá caído ahí por lo mismo que con La Renga. Recordemos que Despedazado por Mil Partes, que creo que es del mismo año, el 96, también estuvo producido por Mollo y también fue editado por Polygram. En el 99 aporta la canción El Visitante para la película del mismo nombre, incluida en el álbum A Fondo Blanco. Y de esta manera llega el año 2000. Unas declaraciones de él en la revista Rolling Stone referidas a la comunidad judía fueron consideradas antisemitas por diversos sectores, situación por la cual fue denunciado. De hecho, se había presentado una demanda judicial. Ricardo afirmaba que él no era antisemita y que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Pero hay una particularidad en esto. Hay un sonido que es genuino y hay un mensaje que es genuino. Yo ahora creo de que lo que hacemos nosotros, yo lo defino más como rock metalero pesado. Al año siguiente, año 2001, su ex esposa, de quien se había divorciado hacía 2 años, inmersa en una profunda depresión, se suicidó. Esto claramente afectó a Ricardo. La desaparición de su cuñado, ahora el suicidio de su ex esposa, poco a poco entraba en un mar de adicciones y excesos que lo exteriorizaba con verborragia. Y con música también, claro. Ricardo incluyó la canción En este viaje en el disco Ultimando del año 2003, una canción dedicada a su ex mujer. Lo que quiero aclarar en este momento, y lo considero algo sumamente importante, es que en el 2002 Ricardo deja de tocar el bajo. Googleando por ahí me encontré con que tuvo un accidente doméstico o algo así. Sinceramente aún no sé bien el motivo, más allá de lo obvio que era la capacidad de ser solamente el frontman, ¿no? Aunque también tengo la teoría de que creo que Ricardo sufría algún tipo de reuma, artritis o algo así. Se lo ve en varios videos como que tiene los dedos así medio raros, ¿viste? Como ahí. Sin embargo, en este video reciente del 2022 se lo ve tocando el bajo, pero con su dedo meñique completamente en otra órbita. En realidad esto es por otra cosa. Él tuvo un accidente en el año 2021 que la realidad es que casi se mata. Un accidente con su camioneta en la ruta, pero pará que falta un montón. Te lo cuento en un ratito. En este multiverso Iorio, de donde se desprenden el Iorio de B8, el Iorio de Hermética, el Iorio de fines de los 90, el de Almafuerte, el Iorio que ya no toca el bajo post 2022 hasta el 2012 y finalmente el Iorio del 2002 hasta la fecha de su muerte. Digamos que son todas facetas del mismo Ricardo que fue evolucionando o cambiando de parecer. Y aquel hombre de B8 murió, aquel hombre de Hermética murió, aquel hombre de Almafuerte murió. Yo soy este hoy. Pero quiero hablarles de un personaje hermoso y muy importante para la vida de Ricardo, el Tano Claudio Marchello. La combinación con él en la composición aportaba todo el tiempo frescura. ¿Qué podemos decir del Tano, no? Su nivel eximio como guitarrista. Por supuesto, al tener la superioridad del Tano Marchello, advierto que no soy tan bueno componiendo. Entonces, que él componga. Yo hago las letras. Y yo digo, ama. Y mi mamá dice, ay, ama. En mi caso, y creo que para muchos, el pico máximo fue el 2006 cuando salió Toro y Pampa. Dato de color personal, pero que no quiero dejar pasar. Quiero contarlo en realidad. He tenido la oportunidad de trabajar, el orgullo de trabajar con el Tano Marchello, afinando sus guitarras en la grabación de Historias, disco crucial también para la historia del Averizo, y en la canción Sobreviviendo. Quiero destacar lo humilde y talentoso que es este señor. Mis respetos, Tano Marchello.
Crack total. Si Toro y Pampa había tenido repercusión, lo ocurrido en el 2011-2012 no tuvo precedentes. Almafuerte vuelve y edita Trillando la Fina, gira por todo el país, Cosquín Rock y toda la bola. En ese tiempo también su amigo Beto Casella lo entrevistó, causando un gran revuelo mediático por sus declaraciones. Para comprender lo contradictorio que era Ricardo en muchos de sus dichos, en los últimos años ha llegado a pedirle a Beto Casella que baje aquella famosa nota porque ya no lo representaba. Un personaje, Ricardo. El Iorio personaje devoraba al Iorio letrista y músico. Aún así, sus ideales seguían más firmes que nunca. De hecho, en diciembre del 2015 se anuncia oficialmente un impasse con el grupo y más tarde Ricardo declaraba que el motivo había sido una diferencia con Marcelo Caputo, su manager, quien insistía con ir a tocar a un centro de la agrupación Tupac Amaru. La respuesta de Ricardo fue increíble. ¿Cómo vas a ir a tocar para la Milagro Sala 2 meses antes de las elecciones? Que vaya a tocar el Che Guevara, le dijo. Yo no sé si me queda bien con pelo, sin pelo. Los excesos de Ricardo y las declaraciones, muchas veces sin sentido, estaban a la orden del día. Pero pará, no compres solamente eso. Eso te vendían los medios en ese momento. Y como eso ya lo sabés, quiero compartirte estas historias que los medios no te contaron. La lucha en solitario en contra del cierre de la salita del Hospital Garrahan, la construcción de un comedor y centro recreativo en San Luis llamado Alejandro Sokol, dato de color, fue bautizado así ya que parte de las tierras fueron donadas por la hermana de Alejandro Sokol a Ricardo y él decidió levantar las paredes de este hogar. Monolito levantado para el negro García López en la Ruta 76, que lo hizo él mismo. Sí, hermoso. Y el otro día pasamos a ver cómo estaba y alguien se toma el trabajo de cortar el pasto y aparte pusimos una maldición, tu tipo tan quieto, ¿viste? Quien toca de acá serán cortadas sus manos y le agarrará lepra en la cabeza de la chota. La ayuda al comedor Jesús de Nazaret que menciona en sus canciones y tantas otras causas que apoyó Ricardo en solitario y sin levantar bandera política, como quien dice, andar carteleando por ahí, ¿no? Sacándose la foto. Dice, entonces viene un hombre y me dice, pero esas armas no están registradas. Y se le escapó a un pobre pelotón que le mando un saludo. Que dijo, en los lugares donde no llega el correo no tienen por qué estar registradas las armas. Ahora yo soy consciente de que si a mí me agarra un infarto o un HB, yo muero, porque ahí no llega la ambulancia. Fuerte pensamiento y profundo conocimiento lo hicieron tener una personalidad admirable. O sea, digo, lo podías odiar o amar. Eso está en el pensamiento de cada uno. Claramente alguien que te habla que se comió por un tiempo el cuento de la leyenda negra española, pero ahora ya no. O sea que los españoles no vinieron a matar civilizaciones precolombinas, que eso fue todo un invento. Que se reunió con el referente del partido filonazi Bandera Vecinal, Alejandro del Calqui Biondini, alguien que cantaba en contra del Che Guevara. Claramente te podría caer mal o bien, dependiendo tu pensamiento, ¿no? Pero jamás indiferente. Ahora que nombré al Calqui Biondini y el partido nazi, te quiero tirar un dato de color. El punto en común con Calqui Biondini lo descubrimos justamente en su apodo. Calqui hace referencia a una deidad hindú y en dicha religión se profesa la reencarnación, la misma de la que habla Ricardo en Vida Impersonal, este tema de Hermética. Y con esta te morí, para. La conocida esvástica es un símbolo que está asociado al concepto de samsara o de reencarnación. Todos sabemos que este símbolo, pero puesto al revés, lo utilizaron los nazis, ya que tomaban alguna data ahí religiosa, espiritual de estas deidades. Respecto a sus hijas, Diana y Sofía, Ricardo siempre fue muy reservado de su vida privada, pero enuncia en el libro El perro cristiano: yo no la llevo a mis conciertos porque mi padre me llevaba al trabajo y terminé odiándolo. No quisiera que ellas odien la música. Respecto de su hija mayor, Diana, se sabe que se dedica a la fotografía y recientemente se supo un poco más de ella al conocer su enojo, completamente justificado, por no reconocer al padre del metal argentino en los premios Gardel. Claro, loco, le tenés que dar una mención. O sea, Ricardo Iorio, el padre del metal, ni lo nombraron, boludo. Bueno, no sé, puede estar de acuerdo o no, pero para mí es así. Yo pienso eso. Con poco menos de 10 años, cuando Andrés Calamaro subió a recibir una de las tantas estatuillas que había ganado allá por el año 2004, y Andrés habría escrito de puño y letra una carta en homenaje a Ricardo Iorio. Las vueltas de la vida llevan a que uno tenga que irse 10 años atrás para que Iorio haya tenido el homenaje que realmente en vida
pudo observar mirando la televisión seguramente. La historia va llegando a su fin, pero pará porque falta un cachito y tengo que hablar de otra tragedia. Antes déjame que te diga que soy Paul López Alich, este canal se llama Rodgata, hay contenido también en Instagram, en TikTok, así que vayan ahí, manden sus mensajes. Bandas emergentes, manden sus mensajes que también las difundimos. Me gustaría que te suscribas, que le des like, que compartas, que me dejes un comentario y así se agita un poquito el algoritmo. ¿Cómo se pone? Algoritmo, así, ¿no? Y este video y este canal comienzan a llegar a personas nuevas. En el 2021 una nueva tragedia azotó a Ricardo. Su padre, don Alfredo, de 81 años, apareció muerto en su casa de la localidad de Moreno. Cuando los efectivos de la policía bonaerense y el SAME llegaron a la vivienda, constataron que el hombre tenía un impacto de bala en el lado izquierdo de su pecho. Alfredo Iorio había perdido la visión a causa de su diabetes y atravesaba una profunda depresión. Mi padre no se suicidó. Mi padre fue asesinado. Si vos luchás con las mismas armas que ellos, te transformás en ellos. Por supuesto que sí, muchachos. Si quieren que no sea así, será en otra vida. También en ese año protagonizaba un accidente en el cual casi pierde la vida. Afortunadamente solo tuvo lesiones menores y como les conté anteriormente se quebró el dedo chiquito, hecho por el cual se lo veía en el último tiempo con tal deformidad. No quiso entablillarse, no quiso hacerse nada. Era rústico, ¿eh? Poco a poco la llama se apagaba. Ricardo vivía en el campo, en su casa de Coronel Suárez y se trasladaba a realizar conciertos, a hacer giras. Ahora ya con su proyecto solista llamado Iorio, que paradójicamente tenía un logo casi igual al de Almafuerte. Durante ese viaje en solitario por las rutas, solía parar en La Tranca, una pequeña pulpería de cura Malal, donde se encontraba con su amigo Migo Silvera, el gaucho sanador. Justamente el viernes anterior a su muerte pasó por allí. Se lo notaba mal trazado, físicamente desmejorado y con la voz más ronca que nunca. Respecto a lo musical, en esta última época se unió a la banda Chehuelche, Gente Bravía, banda de la Patagonia que seguían Hermética, Almafuerte y de hecho habían tocado con otro nombre, con Aoniquén, habían tocado de soporte de ellos. Los chicos estaban realmente muy contentos, encararon una gira nacional que los llevó por muchas ciudades del interior, incluso subsanando aquel inoportuno show suspendido en Rafaela. Se habrán dado cuenta que durante todo este video extraje ciertos pasajes del documento histórico del querido Presto, colega que no tengo el gusto de conocer, pero que a mi parecer hizo la mejor entrevista que se le realizó a Ricardo. He hablado con mucha gente que conoció a Ricardo, que compartió micros de gira, hoteles, etc. Bueno, entre ellos, como les conté, el Tano Marchello. Y todos coinciden en que Ricardo era un libro abierto, una enciclopedia, un hombre instruido, con valores, con ideales inquebrantables. En el momento más lúcido que tenemos que estar, dice, me muero, a ver qué pasa, Y hacer lo que dijo Pilar Baselga. Taparse los ojos, taparse la boca, los oídos y solamente decir, volver a la fuente. ¿Pensás mucho en la muerte o la tenés como algo que va a pasar en algún momento? Quien no piensa en la muerte vive muy feliz. Para el 2023 había comenzado a trabajar para su nuevo disco junto a Juanchi Baleirón en la producción. De hecho, él nos cuenta que fue una de las últimas personas con quien tuvo contacto. Gracias por acordarte de mí, Juanchi. Hermoso, me hiciste reír mucho. Buena sapiola, me hiciste reír mucho. Ya lo imprimo. Te mando un saludo y no olvides de llamarte, porque muchos no quieren llamar porque dicen para no molestar. Un llamado tuyo es una caricia al alma, Juanchi querido. Un gran saludo para vos y para todos los tuyos. Alejado del mundo, de la civilización, autodeclarado sin corazón, o por lo menos que solo tenía este órgano para que le bombeara sangre. Mi corazón es para mí, tengo que decirte, es nada más que el órgano que bombea sangre en el cuerpo. Y aguante, corazón, yo sé que puedes. El 24 de octubre del 2023, Iorio sufre un ataque cardíaco. Estando a más de 30 kilómetros de los primeros signos de humanidad, es muy difícil que una ayuda llegue a tiempo. Y así, ese día, su corazón, bombeador de tantas ilusiones, tanta sabiduría, muchas veces incomprendida hasta por él mismo, dijo, basta. Según los informes, Ricardo falleció mientras lo trasladaban a la emergencia más cercana. Fue velado en la Cooperativa Eléctrica San José. Principalmente un padre, luego un hombre de familia, un fumador, un bebedor, luego un rockero y un decidor, ¿no? Un decidor de esas tonteras y más aún sonceras,
cosas del campo. Hoy, año 2024, y gracias al apoyo tuyo a canales como estos, la música nacional y el rock se volvieron a escuchar, teniendo un crecimiento de más del 200% de escuchas en plataformas de streaming. Incluso entre los adolescentes de la llamada generación Z, los Centennials. Dentro de los 10 artistas más escuchados están Almafuerte y Ricardo Iorio. Ricardo, querido, ¿será que fuiste un adelantado? Gracias por tu música, perdón por tan poco. Ya saben, opiniones, consejos, correcciones, todo en la caja de los comentarios acá abajo. Los veo en algún próximo video. Soy Paul López Alich y mientras, quédense mirando algunos de estos videos que les dejo acá a continuación. Muchas gracias. Me pego un tiro en el chilito. Y la gente lo miraba como diciendo, este tipo está re loco, pero es lo que sucedió. El tipo profetizó, digamos, lo que terminó sucediendo.